Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Muy bien. Muy bien, hermanos, hermanas. Entonces, nuevamente nos reencontramos en este segundo día del Congreso Virtual Internacional. Y ahora tenemos nuestra presentación, nuestra ponencia, de nuestro hermano Fray William Vázquez. Así que le damos la bienvenida. Muy buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Gracias, Marco, pues por cederme los micrófonos. Y lo que voy a compartir con ustedes en estos 20 minutitos es algo que está en sintonía con lo que ayer justamente Fray Marco también nos expuso, nos compartió. Una información general sobre los sínodos o el sínodo de los obispos. Probablemente para algunos lo que voy a compartir sea ya un tema tremendamente conocido, pero para otros alguna novedad puede tener, como para saber en qué situación se encuentra la Iglesia en este momento. Ahora, una pequeña información sobre qué cosa es en sí un sínodo. La palabra sínodo no se encuentra en el Nuevo Testamento. Sin embargo, voy a utilizar un libro que nosotros hemos publicado, como Centro Bíblico hemos publicado un vocabulario griego y español. Más información pues pueden obtener sobre este libro en el blog. Y hay, por ejemplo, un verbo, el verbo sinodeuo, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 7, y ese verbo significa viajar o ir con, viajar con otro, acompañar, hallarse en camino juntos, estar en conjunción, hablando por ejemplo de los astros, significa también concordar desde el punto de vista gramatical. Digamos que hay una cierta relación con nuestra palabra, pero no totalmente. Después aparece igualmente la palabra sínodos, que como ustedes ven aquí es una palabra femenina. Sínodos tiene género femenino, es un sustantivo, no se encuentra, como les he comentado, en el Nuevo Testamento, pero la palabra sínodo significa reunión, asamblea, consejo, comparecencia simultánea de las partes delante de un tribunal, asociación política, unión de sexos, unión, conjunción de dos astros, paso, estrecho, encuentro, choque de dos ejércitos, asamblea religiosa, cónclave, concilio, sínodo, significa también para nosotros pues, los frailes, capítulo conventual. Todo eso significa en griego la palabra sínodo. Y aquí debajito tenemos la etimología propiamente dicha de la palabra. Se forma con dos palabras griegas, la preposición syn, que significa juntos, significa también de la mano, significa reunidos, todo eso, y jodos, el sustantivo jodos, que es femenino, de aquí pues toma el género, jodos, que significa camino, vía, todo eso. En síntesis, pues aparte de lo que yo ya les he leído, cuando nosotros hablamos de un sínodo, estamos hablando de un caminar juntos, caminar todos juntos, ¿no? Más o menos lo que ayer también Marco pues, nos expuso más ampliamente durante su ponencia. Pero ya desde el punto de vista de la Iglesia, ¿qué cosa es un sínodo? Es una asamblea de obispos, pero que representa a todo el episcopado católico, y no solamente al episcopado católico, sino que representa a toda la Iglesia católica. El tiempo creo que no me va a dar como para explayarme un poco más. Simplemente les presento aquí algunos puntos, algunas ideas un poco puntuales. ¿Cuál es la tarea del sínodo? Es ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia Universal, dándole su consejo. Pero el sínodo de los obispos es una asamblea permanente. ¿En qué sentido? En que se hace siempre. No se hace una sola vez, sino que es algo que se realiza habitualmente.
y fue instituido por el Papa Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, como comentábamos ayer también, a la clausura justamente del Concilio Vaticano II, con el motu propio Apostólica Solicitud. Ahora, en realidad, no es que el Papa lo instituyó porque quiso, sino que antes del Concilio Vaticano II ya había como la necesidad de que la Iglesia se reuniese para actualizar un poco a la Iglesia. Pero cuando ya se fijó el Concilio Vaticano II, la fecha para el Concilio Vaticano II, comenzaron, por ejemplo, a aparecer una serie de preocupaciones sobre ¿y ahora qué va a pasar después del concilio? Se necesitará otro concilio y luego otro concilio. En ese sentido, varios obispos y cardenales comenzaron a proponer la idea de establecer en la Iglesia una reunión permanente que tuviese básicamente dos finalidades. Por un lado, actualizar el Concilio Vaticano II, actualizarlo, mantenerlo actualizado. Y en segundo lugar, responder también a problemas que vayan surgiendo, a problemas que vayan apareciendo. En ese sentido, podríamos decir que el Concilio Vaticano, que los sínodos, aunque no exclusivamente, buscan mantener vivo el verdadero espíritu nacido en el Concilio Vaticano II. Ahora, está también ya estipulado, normado, en el Código de Derecho Canónico. Las siglas son CIC, Codex Iuris Canonicis en latín, entre los números 342 y 348. Y básicamente tenemos dos tipos de sínodos. Una asamblea sinodal general y una asamblea especial. Cuando se habla de general, se habla en sintonía con toda la Iglesia o que involucra a toda la Iglesia. Y cuando se habla de especial, se habla de algo puntual. Por ejemplo, el sínodo sobre la Amazonía no fue general, lo que fue algo especial, algo puntual, algo regional. Pero las asambleas generales pueden a su vez dividirse en dos: ordinarias, que se hace, como ya lo vamos a ver en un ratito, cada cierto número de años, o extraordinarias cuando surge alguna necesidad grande y el Papa convoca a un sínodo. Entonces aquí tenemos después toda la estructuración de los sínodos. En primer lugar, decir que los sínodos vienen desde 1965, después del Vaticano II, que hay dos tipos básicamente de asambleas sinodales, la general y la especial, y la general puede ser a su vez de dos tipos, ordinaria y extraordinaria. Ordinaria, periódicamente, ya está estipulado, y extraordinaria cuando el Santo Padre pues así lo determina, el Santo Padre, o cuando hay alguna necesidad. Vamos a ver ahora las asambleas sinodales generales ordinarias, y luego se darán cuenta ustedes de por qué hacemos eso. Es decir, que no vamos a hablar ni de las extraordinarias ni de las especiales. Simplemente vamos a hablar aquí de las ordinarias, mencionándolas según se han sucedido en la Iglesia. La primera Asamblea General Ordinaria fue del 29 de septiembre al 29 de octubre de 1967. Y aquí hay un dato interesantísimo. ¿Cuál fue el tema? Preservación y fortalecimiento de la fe católica, su integridad, su fuerza, su desarrollo, su coherencia doctrinal e histórica. Y no apareció ningún documento, es decir, que los obispos se reunieron y después que se reunieron sacarían algún comunicado y se acabó todo. La segunda fue del 30 de septiembre al 6 de noviembre de 1971 y el tema fue el sacerdocio ministerial y la justicia en el mundo. Tampoco hubo ningún documento conclusivo, no existió ningún documento conclusivo. Y eso también nos dice algo, y es que nuestros pastores también van aprendiendo en el camino. Porque resulta que la tercera Asamblea General Ordinaria fue del 27 de septiembre al 26 de octubre del 74, y el título fue el siguiente: La evangelización en el mundo moderno. Y aquí sí,
apareció, atentos también por favor a los nombres de los documentos, una exhortación apostólica. Recién en el 74, después de la tercera Asamblea General, aparece una exhortación apostólica. ¿Cómo se llamó? Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. La cuarta Asamblea General Ordinaria fue del 30 de septiembre al 29 de octubre del 77. El tema fue el Catecismo de nuestro tiempo y ya hubo nuevamente un documento conclusivo, una exhortación apostólica que se denominó Catequesis Tradendi, publicado en 1979. Arriba también, un año después, aquí casi 2 años después, o 2 años después de celebrado justamente la cuarta Asamblea General. La quinta fue del 26 de septiembre al 25 de octubre de 1980 y el tema fue la familia cristiana. Como consecuencia de esa asamblea apareció una exhortación apostólica denominada Familiaris Consortio. La sexta Asamblea General Ordinaria fue del 29 de septiembre al 29 de octubre del 83 y el título de esa reunión fue La penitencia y el perdón en la misión de la Iglesia. Y aquí el título cambia, porque anteriormente era solamente exhortación apostólica, pero a partir de 1983 se le añade esta otra palabrita, post-sinodal, como diciendo que este documento no es un documento del Papa, aunque el Papa lo firme, sino es un documento que surge justamente de la Asamblea Sinodal. ¿Cuál fue el documento conclusivo? Reconciliatio et Penitencia, publicado en 1984, el 2 de diciembre de 1984. La séptima Asamblea General Ordinaria fue del 1 al 30 de octubre de 1987. Y el tema fue la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Y apareció una exhortación apostólica post-sinodal con el nombre de Christi Fidelis Laici. Christi Fidelis Laici, publicado el 30 de diciembre de 1988. La octava asamblea fue del 30 de septiembre al 28 de octubre de 1990. El título o el tema de esa asamblea fue la formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales y la exhortación apostólica post-sinodal fue Pastores Dabo Bovis, publicada el 25 de marzo de 1992. La novena Asamblea General fue del 2 al 29 de octubre de 1994. El tema fue la vida consagrada y su misión en la Iglesia y en el mundo. Ahora, aquí hay algo interesante y es que si se fijan bien, los temas van concatenados. Por ejemplo, acá, la vocación de los laicos, aquí la formación de los sacerdotes y en 1994 la vida consagrada. O sea, los temas ya no son temas sueltos, sino que en algún momento trataron de unir temas. Y la exhortación apostólica posinodal que surgió como fruto de esa Asamblea General Ordinaria de la novena fue Vita Consecrata, publicada o firmada el 25 de marzo de 1996, 2 años después de la Asamblea Sinodal. La 10ª Asamblea fue del 30 de septiembre al 27 de octubre de 2001 y el tema fue el obispo servidor del Evangelio de Jesucristo para la esperanza del mundo. Entonces hablaba de los laicos, de los sacerdotes, de los religiosos, ahora habla del obispo. Y la exhortación apostólica posinodal fue Pastores Gregis, publicado el 16 de octubre del 2003, 2 años después de la celebración del sínodo. La 11ª Asamblea General fue del 2 al 23 de octubre del 2005. El tema fue la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y la misión de la Iglesia. Evidentemente, este tema está tomado básicamente, o es una paráfrasis del capítulo 6 de la Dei Verbum del Vaticano II. Y 2 años después, en el 2007, salió la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis.
Pero aquí hay algo interesante, y es que aquí se habla de la Eucaristía. Y la siguiente Asamblea General Ordinaria fue la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia, también una paráfrasis del capítulo 6 de la Dei Verbum del Vaticano II. Y detrás está evidentemente el pasaje de los discípulos de Emaús. Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan, dice incluso las plegarias quinta del misal romano. La exhortación apostólica apareció en el 2010 y es Verbum Domini, la exhortación apostólica posinodal Verbum Domini, 2010. La siguiente asamblea fue del 7 al 28 de octubre del 2012, la 13ª Asamblea General Ordinaria, y el tema fue la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Y aquí el Papa Francisco cambia nuevamente el nombre. No le coloca la palabra post-sinodal, sino simplemente exhortación apostólica, y se llama Evangelii Gaudium. Nosotros la conocemos como si fuese una encíclica, y en realidad no. Es fruto de esta asamblea sinodal que el Papa lo convirtió como en su primer documento, como si fuese su plan de gobierno, por decirlo en palabras sencillas, para toda la Iglesia. Y detrás, evidentemente, del Evangelii Gaudium se encuentra, pues, el documento de Aparecida. La 14ª Asamblea General Ordinaria fue del 4 al 25 de octubre del 2015. El tema fue Jesucristo revela el misterio y la vocación de la familia, y la exhortación apostólica postsinodal que yo les recomiendo leer a los que son casados es Amoris Laetitia, publicado un año después, el 19 de marzo del 2016. La 15ª Asamblea General Ordinaria fue del 3 al 28 de octubre del 2018, y el tema fue Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y la exhortación apostólica fue Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium. Creo que aquí me equivoqué. Esto no es Evangelii Gaudium, aquí me he equivocado. Aquí hay un lapsus, discúlpenme por favor. Y bueno, la 16ª Asamblea General Ordinaria será en octubre del 2023. Aún no se han fijado los días, pero me imagino que será pues más o menos como en los sínodos anteriores. El tema es por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y tendremos que esperar por lo menos 1, 2 o 3 años más para que aparezca una exhortación apostólica post-sinodal, ¿no? Entonces, con el único error de esta partecita, yo creo que toda la demás información pues está bien. Ahora, cuando hablamos de un sínodo, no estamos hablando solamente de la participación de los obispos. La participación de los obispos o la reunión de los obispos ya es el punto final de todo ese proceso. Incluso hay varios documentos. Por ejemplo, el primer documento que se elabora son los lineamenta, que son una especie de batería de preguntas. A nosotros aquí en Arequipa nos repartió el obispo. Y si uno lee este documento, son puras preguntas y preguntas y preguntas. Y esas preguntas tienen que ser respondidas en las parroquias, en los colegios, en las comunidades religiosas. Toda esa información pues es tabulada en cada iglesia local, y cada iglesia local envía esa información a Roma, a la comisión organizadora de un sínodo. Toda esa información se procesa, se sintetiza y sale un documento que se conoce como Instrumentum Laboris, que es lo que se les da, es como una carpeta de trabajo que se les da a los que van a participar propiamente dicho en el sínodo, obispos, laicos, especialistas también. Aunque si bien es cierto, los obispos pues, son los más representativos, pero hay también religiosos, religiosas, laicos, laicas, gente muy especializada. Luego viene toda la reunión sinodal con intervenciones orales y escritas, y al final de todo ese proceso, toda esa información nuevamente se vuelve a procesar, y es de ahí de donde surge la exhortación apostólica post-sinodal. Por lo tanto, el documento que nosotros leeremos probablemente en el 2024-2025
es producto de todo este recorrido que estamos haciendo pues desde el año pasado. Muy bien, era simplemente esto lo que quería compartir con ustedes, algunos datos que nos ayudan como a precisar un poquitito más qué es esto del sínodo y sobre todo este sínodo sobre la sinodalidad. Es decir, es un sínodo para hablar sobre qué cosa es la sinodalidad y cómo vivir la sinodalidad, cómo hacer una iglesia sinodal. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, William. Este recorrido de la palabra sínodo, caminar juntos hasta los sínodos de los obispos, comenzando con Pablo VI. Bien. Tal vez si me permites el documento que me equivoqué, que es Gaudete et Exsultate. Gaudete et Exsultate. Es el documento que me había confundido, pues a la hora de hacer el documento se me pasó. Entonces el documento, la exhortación apostólica es Gaudete et Exsultate. ¿Ya? Bien, gracias. Sobre la santidad. Muy bien, sobre la santidad.